En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Un aviso. Recuerden que este miércoles 14 de febrero es miércoles de ceniza. Empieza la Santa Cuaresma. Es día de ayuno y abstinencia. Tenemos que ayunar desde los 21 años hasta los 60 y la abstinencia de carne es desde los 7 años hasta la muerte. Entonces recuerden, 14 de febrero, el día de San Valentín, desgraciadamente ayunarán en un día de amistad, como bien celebra el mundo. Entonces, miércoles 14 de febrero, ayuno y abstinencia. Empieza la Santa Cuaresma, las misas van a ser a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Son los dos únicos momentos en que se va a imponer la ceniza. Los que no puedan venir el miércoles porque trabajan, porque están impedidos por alguna causa, no es misa de precepto. Es misa de devoción, pero bueno, si no pueden venir el miércoles de ceniza, de todas maneras el primer domingo de Cuaresma, el domingo siguiente, se les va a imponer la ceniza a los que no hayan podido venir el miércoles. Entonces, miércoles de ceniza, ayuno y abstinencia, comienza la Santa Cuaresma, las misas van a ser a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Hoy también se celebran las apariciones de la Virgen de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes, que confirma ella con su propia voz el dogma. Se apareció el 11 de febrero, la primera vez de 1858, unos años después del dogma de la Inmaculada Concepción, y justamente ella, cuando le pregunta a Bernardita, que le manda el párroco de Lourdes a pedir, a preguntar realmente quién era, porque le dice el párroco a ella, Santa Bernardita Subirú: no te puedo creer porque tú vienes y me dices que viste a la Virgen, que viste una señora así, allá, con todas las descripciones hermosas que ella te daba, y él tenía por supuesto razón con esa prudencia que tiene la Iglesia. Entonces cuando le pregunta Santa Bernardita a Nuestra Señora, ¿quién eres tú? Y le dice Nuestra Señora: dile que yo soy la Inmaculada Concepción. Ella es la Inmaculada Concepción que se presenta toda bella. La primera aparición fue el 11 de febrero y la última aparición fue el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Y ese día, 16 de julio, cuando la mira Santa Bernardita, dice: nunca la había visto tan bella. Se dice que las 17 apariciones no tenían palabras para expresar la belleza de la Santísima Virgen María. ¿Cómo, qué gracia le habrá dado en ese momento a la Virgen para decirle que no la había visto nunca tan bella? Qué hermosura, con su pureza inmaculada. Entonces, hoy es el aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, si yo hablara todas las lenguas de hombres y de los ángeles y no tuviese caridad, sería como bronce que suena o campana que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y conociese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese tanta fe que trasladase los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, pero no tuviese caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus provechos, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la iniquidad, sino que se complace con la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece, aunque termine el don de profecías y cese el don de lenguas y se acabe el don de ciencia, porque ahora solo conocemos parcialmente, solo profetizamos parcialmente, mas cuando llegare lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, discurría como niño, mas cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como a través de un espejo y en el misterio, mas luego le veremos cara a cara. Ahora le conozco imperfectamente, mas luego le conoceré como soy yo conocido por él. Ahora existen la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres la mayor es la caridad. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente:
En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, y escarnecido, y azotado, y escupido, y después de azotarlo le matarán, y resucitará al tercer día. Mas ellos nada de esto entendieron, pues este lenguaje les era desconocido, y no comprendían lo que les decía. Y aconteció que, acercándose a Jericó, había un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Y cuando oyó el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le reñían para que callase. Mas él gritaba con más fuerza: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen. Y cuando estuvo cerca le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, haz que vea. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y le seguía glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios. Estamos entrando en la Santa Cuaresma, y la misa de hoy, la Santa Iglesia nos pone en esta epístola maravillosa de San Pablo y en este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el comienzo y el espíritu que va a tener que infundirnos la gracia de este tiempo litúrgico, que es el espíritu de sacrificio por un lado y el espíritu de misericordia por el otro. Esta epístola que le manda San Pablo hoy a los Corintios, uno dice, bueno, ¿por qué a ellos les escribe esta carta tan explícita, digamos así, sobre la caridad, en la cual no se deja nada escondido, nada? San Pablo ahora sí que nos enseña una doctrina que al hombre caído, al ser humano concebido en pecado, le duele en el alma, porque no alcanza a entender el alcance de lo que es la verdadera caridad. ¿Por qué él escribe a ellos? Porque eran envidiosos. En la comunidad de Corintios había un problema, y que era la envidia. Lo dice en otras partes de su epístola. Entonces, por eso él tiene que cortar de plano con eso, porque si él estaba realmente dando su vida por ellos, que habíamos visto en unas epístolas anteriores, todas las cosas que sufre San Pablo para transmitir la palabra de Dios nuestro Señor, azotes, tiene que escaparse por la ventana cuando lo buscan los procuradores, y en una canasta lo bajan de la ventana, es azotado, naufragios, de todo, peligro de sus enemigos, peligros de los falsos amigos. Entonces él cuenta eso, y ahora ya, para que esta gente de Corintio agarrara y entrara realmente en el cristianismo verdadero, les tiene que decir, bueno, si tu defecto es la envidia, que es propia la envidia la falta de caridad, es decir, la envidia hija de la soberbia, entonces que lleva a ese egoísmo y a ese pensamiento de sí mismo primero y después el otro, pero no para bien, sino para mal. No es que pienso en mí mismo primero, como la verdadera ley de la caridad, salvarme yo para así ayudar a salvar a otros. No, la envidia es ese pecado capital, ese vicio capital que le impide alegrarse de los éxitos del prójimo, y además se entristece, y además se alegra con sus fracasos y con sus caídas, y se goza. Realmente el alma envidiosa se goza del mal que le pasa al prójimo, y se entristece con el bien que le pasa al prójimo. Entonces, como estos tenían esa característica, evidentemente que no todos, había de todos, pero sí había un espíritu de envidia en esa comunidad. Entonces San Pablo va y tiene que decirle esta epístola que, le digo, para ellos sí era incomprensible cuando estaban en ese espíritu envidioso, cuanto más para todos nosotros, muchas veces que también concebidos en pecado tenemos ese lastre de la concupiscencia, que el bautismo no desaparece. El bautismo nos abre las puertas del cielo y nos infunde estas tres virtudes y borra la enemistad del pecado original, pero la llama del pecado, el fomes peccati, queda encendido, el piloto, digamos así, del pecado queda encendido. Y que entonces necesitamos, para entrar en este espíritu de penitencia de la Cuaresma, que nos recuerden lo que somos, y quiénes somos. Entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a entrar en la Cuaresma con el espíritu que tenía el publicano y el fariseo. Entramos en una Cuaresma parados enfrente del altar diciéndole, Señor, gracias te doy porque no soy como aquel.
No soy como aquel otro que está tirado allá, que es publicano, que roba, que se queda con dinero de los impuestos, que es traidor al pueblo, que ve que entrega a sus hermanos, etc. Gracias te doy porque yo soy así. Entonces nos pone en esta epístola y en el Evangelio el verdadero sentido de cómo tenemos que empezar la Santa Cuaresma para poder realmente resucitar con Cristo. Este año Pascua cae pronto, entonces pasa muy poco tiempo después de la Navidad para que empecemos ya el espíritu de penitencia para esperar la resurrección de Cristo nuestro Señor, que en realidad el nacimiento, la encarnación, el nacimiento de Cristo nuestro Señor, todo se prepara a su resurrección y su ascensión a los cielos. Primero tiene que morir el Cordero de Dios sin mancha, tiene que morir para poder abrirnos el cielo, pero bueno, nos da las disposiciones. Y en el Evangelio hoy, y fíjense, hay una frase muy elocuente también, cuando le dice a los apóstoles, ya le está predicando lo que va a pasar: voy a morir, voy a ser escupido, flagelado, crucificado, y después al tercer día resucitaré. ¿Y qué dice el Evangelio de los apóstoles? No entendieron nada, dice. Pero ellos no entendieron nada de lo que Dios les decía. Me explico, porque todavía era lo que dice San Pablo, el hombre animal que sabe de las cosas de Dios. Todavía se iban peleando los apóstoles quién iba a ser el primero o el segundo en el reino de los cielos, quién iba a ser el favorito, quién iba a ser el preferido, quién lo iba a seguir, quién se iba a quedar, quién se iba a ir. Vivían hablando de esas cosas teniendo a Jesucristo al lado. Y cuando les da la revelación verdadera de lo que tenía que pasar, va a ser escarnecido, va a ser escupido, va a ser flagelado, crucificado, va a morir y al tercer día va a resucitar, no entendieron nada, dice el Evangelio. Fíjense qué espíritu tan humano que tenían todavía. Qué espíritu tan humano que no entendían ni siquiera la trascendencia de las enseñanzas de Cristo. Ya lo habían visto hacer milagros y ni aún así. Por eso, hijos míos, vamos a aprender también nosotros lo que tenemos que transformar en nuestras almas. Primero el sentido del sacrificio y de la cruz, que eso entramos en la Santa Cuaresma. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, y toma tu cruz y sígueme. No dice, si quieres ser mi discípulo, vete de vacaciones a la playa y después ven conmigo al cielo. Vete de vacaciones a la playa, hablando simbólicamente, es decir, vive feliz en esta tierra, que nada te pase, que no tengas contradicciones, que no tengas enfermedades, que todo el mundo te quiera, que nadie te rechace, que seas rico, que estés sano. Eso no lo promete Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero, para entrar en la gloria tenemos que pasar por esa cruz. Pero ¿cómo tenemos que ir a esa cruz? Con un espíritu de misericordia. La epístola de hoy es una cachetada para el soberbio. La epístola de hoy es una bofetada para el soberbio. El soberbio no entiende lo que es la verdadera caridad. La caridad todo lo espera, todo lo soporta. Y siempre buscamos un pero. No, pero en este caso no, pero en el otro caso no. La caridad no lleva a justificar el pecado, ojo. Que no es que dice, ¿sabes qué? No, realmente eres un asesino y no, eres una buena, no mataste a nadie. No, el pecado es pecado. La caridad llega a conmiserarse con el pecador. Eso es el verdadero espíritu de caridad. Por eso dice, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo perdona, todo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a hacer justicia. Porque sabe que de Dios no nos vamos a salvar nadie. Nadie va a dejar de pasar por el juicio del Señor, donde si acá nosotros queremos tener la lupa de la soberbia, Dios va a tener la lupa de la justicia, de la verdadera justicia, hijos míos. Y así como nosotros pasamos por la lupa de esta venganza a los demás, Dios va a pasar a cada uno de nosotros, vamos a pasar por ese juicio. Y a prepararse, dice San Pablo, con temor y temblor. Y el que esté de pie tema no caer, porque no sabe si eres digno de amor o de odio. Por ello, esta epístola de hoy es una cachetada para el alma ensoberbecida y el alma que lo único que pide en este mundo es justicia, porque no va a entender lo que es que todo lo espere, que todo lo soporta, que todo lo lleva con paciencia. No lo entiende. Y sin embargo es así. Y de hecho, después de esta epístola, muchos de los corintios se rebelaron por su espíritu de envidia. Por su espíritu de envidia. Por eso, hijos míos, entremos en este espíritu de Cuaresma con ese deseo de ver como tiene el ciego de Jericó de hoy.
Y no con esa disposición de los apóstoles que no entendieron nada, lo dice el Evangelio. Se está abriendo nuestro Señor, le está abriendo el corazón a sus apóstoles y diciéndole lo que le va a pasar, lo que va a sufrir por la salvación de las almas, y ellos lo miran diciendo, ¿y qué tiene que ver? Entremos con ese espíritu de sacrificio y de cruz, pero también entremos a la Cuaresma con el espíritu de misericordia, porque eso es lo que vamos a pedir. Si uno se reconoce pecador, ¿qué voy a pedir? Justicia para el otro y misericordia para mí. Porque eso es lo que hacemos siempre. Siempre lo hacemos. El alma que no está, cuando vemos la vida de los santos y no entendemos ciertas actitudes de ellos, ¿por qué no las entendemos? Porque todavía seguimos guiándonos por nuestras propias pasiones y nos parecen exageradas las acciones de los santos. Nos parece exagerado el hecho de San Romualdo que teniendo una espada para cortarle la cabeza a su enemigo, la tira al piso y lo abraza al asesino de su propio hermano. Lo tenía enfrente con la espada y él de rodillas le pedía perdón. Y en vez de cortarle la cabeza y atravesarlo con la espada, tiró la espada, lo levantó, lo abrazó y se fue al monte a hacer penitencia, se retiró y fundó una orden religiosa. Ah, no, pero eso no, nosotros no lo podemos hacer. ¿Ves? No entendemos nada. Hijos míos, la Cuaresma no solamente tenemos que salir purgando nuestros pecados, tenemos que salir también misericordiosos y compasivos, como Jesucristo nuestro Señor. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, haz que vea, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este espíritu cuaresmal. Señor, haz que vea, porque hasta ahora he sido un ciego. Hasta ahora he estado ciego. He estado ciego por el orgullo, he estado ciego por la soberbia, he estado ciego por la lujuria, he estado ciego por la envidia, por la pereza, por la ira, por la gula, por la avaricia. Soy un ciego. Y quiero ver la luz de la gracia. Señor, haz que vea. Y el mundo no te va a dejar. Fíjense qué pasa en el Evangelio de hoy. Cuando el ciego empieza a ser, ¿quién viene? Dice, porque escucha un tumulto de gente. Jesús Nazareno, le dicen. Y cuando empieza a gritar, cállate, cállate, no digas más nada, apártate, como que no quieren dejar que se acerque a Jesucristo. Porque ese hombre iba a tener el milagro de su vida, no solo la vista de los ojos, la vista del alma, tu fe te salvó. Ese hombre iba a conocer la verdad a través de sus ojos. Y el mundo no quería que se acercara a Jesucristo. Eso va a pasar con todos nosotros también. Cuando uno quiere empezar una vida virtuosa, los primeros que van a venir son los que nos rodean en contra. El demonio se mete en sus cabezas y empieza a sugerirle. Y muchas veces los más cercanos, en vez de hablarnos palabras de Dios, hablan palabras del diablo. Por eso nosotros no nos tenemos que frenar y tenemos que seguir para adelante. Señoras, que vean. Y quiero ver yo no solamente con el corazón compasivo para mí, con la espada de la venganza para el otro, con el mismo corazón verlos a todos. Si quieres ver la venganza en el otro, primero clávate tu espada. Hay una frase lapidaria en el Evangelio, y que Dios la dice cuando está perdonando a una adúltera que encontraron en adulterio. Santa María Magdalena. Estaba tirada en el piso y la gente con las piedras en la mano para poder apedrearla. ¿Qué le dice nuestro Señor a ellos? Escribiendo sus pecados en la tierra, dice el Evangelio. Tranquilamente nuestro Señor se arrodilla y empieza a escribir cosas así en la tierra, cuenta el Evangelio. Todos los exégetas dicen que eso es lo que estaba escribiendo, eran los pecados de los que estaban por apedrear a Santa María Magdalena. ¿Qué le dice nuestro Señor a todos ellos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hijos míos, ¿quién de nosotros puede tirar una primera piedra? Que se levante ahorita y tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Pues eso tenemos que hacer también nosotros con los demás. Porque cuando venga el día de nuestro juicio, ¿saben cuál va a ser la palabra que va a salir del corazón del agonizante? Sea yo, sean ustedes, quien sea, Señor, Señor. Eso es lo primero que uno dice, Señor, Señor. Pero ¿qué nos va a decir Jesucristo, nuestro Señor, si no vivimos conforme a su gracia y no hemos visto la verdad como la vio este ciego? No te conozco, nos va a decir Jesucristo. Por eso vamos a tratar en nuestras miserias, porque somos miserables. Fuimos concebidos sin pecado y todos tenemos las malas inclinaciones. Todos. No hay ninguno que se salve de eso.
Y ese es el trabajo de la vida espiritual. Por eso no podemos tirar la primera piedra. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos haga entrar en este espíritu de Cuaresma con ese entendimiento y comprensión de la cruz, que no seamos como los apóstoles que no entendieron nada. Por fin, de una vez por todas, vamos a entender. Ellos todavía, porque estaban ahí con Jesucristo y Él no se les había manifestado por completo, pero nosotros ya tenemos la fe. Nosotros hemos recibido esas virtudes en el bautismo. Gracias a Dios hemos caminado por el camino de la verdad a pesar de nuestras miserias. Entonces, de una vez por todas, vamos a empezar a ver con un corazón puro, no solamente puro de la pureza de la carne, con un corazón puro del entendimiento de la verdad. Porque si no vemos eso, siempre vamos a seguir caminando en tinieblas. Siempre vamos a seguir caminando, tirando piedras, hijos míos, sin tener derecho. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé esa fortaleza y esa claridad, no solamente de la fe, porque ¿qué dice hoy San Pablo? Aunque tuvieras la fe, que muevas montañas. Que muevas montañas. Imagínense el ejemplo que da Jesucristo. Vete al Nevado de Colima y dile que se mueva, y tienes una fe tan grande que se va a mover. Pero si no tienes caridad, no fuiste nada. Y así, con esa claridad de la fe practicada en las obras, empecemos por nosotros, hijos míos, por cada uno de nosotros, para poder realmente entregarle a Dios un espíritu contrito y humillado y entrar en este espíritu de penitencia, a ver qué vamos a hacer, qué sacrificios le vamos a ofrecer a Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores, no es otra. Y no es que ustedes son los pecadores y yo no, todos somos pecadores. Yo soy pecador, ustedes también. Pidámosle entonces a Nuestra Señora la claridad de la fe y el ardor de la caridad. Porque la luz de la fe sin el ardor de la caridad es un sol que no ilumina. Para que así, llevando nuestra fe en nuestras obras, llevando la cruz de cada día, podamos vivir con ese corazón de misericordia, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza próximo, ayuno y abstinencia. Las misas van a ser a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. No va a haber cenizas durante el día, y el domingo 1 de Cuaresma se vuelve a imponer la ceniza. No se vuelve, se impone la ceniza a aquellos que no pudieron asistir el miércoles. No es misa de precepto el miércoles de ceniza. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factor dei cieli et terra, Misericordium omnium et invisibilum, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Filii, et ex Patrem de omnia saecula, Deum Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Deum non factum consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui pronta nos homines et pronta nostra salute, de seculi celis, et incarnatus eis, Spiritus Sancto, Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiato nobis Poncio Pilatus, passus et sepulcrus est, a resurrectio tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortos, coius regnum et filii, et Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolica ecclesiam, confiteor in baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturum